Víctor Hugo, vamos a distender, aunque yo no sé si Lautaro nos distiende a veces o nos mete más fichas a nosotros, pero llega el momento, Lautaro. ¿Cómo va, Lauti? ¿Cómo va, Luli, Víctor Hugo, Mariano? Le traigo una especie de momento whisky. Vamos a hacer un homenaje al ex ministro. No, Leandro no me dejó, pero tenía ganas de traer un whisky para hacer el momento. Sí, vamos a hacer un homenaje al ministro Duhovne. Muchas frases descabelladas, una de ellas es la que dijo hay que apostar al peso porque el peso es una moneda fuerte. Hicimos un editado a pedido de Leandro Gabriele, si le parece lo compartimos. ¿Cómo no? Creo que conviene apostar al peso, porque la inflación está bajando y porque es nuestra moneda y porque estamos construyendo un país en el cual se puede ahorrar en peso, Señores, Nicolás Duhovne manifestando. No volvamos al fondo, Carlos. Hemos iniciado conversaciones con el Fondo Monetario Internacional para tener una línea de crédito preventiva. Esto nunca se había hecho en la Argentina sin que caiga el gobierno. Nunca se había hecho un ajuste de esta magnitud. ¿Podés hablar al que te está escuchando? Es un comerciante que no puede pagar los impuestos, que le aumentaron los servicios. ¿Qué puede esperar en esto que vos dijiste que es una etapa de recesión, que va a durar? ¿Cómo zafa? Si seguimos con el mismo plan que nos llevó a esto, ¿qué expectativa real tiene de que con la misma receta tengamos otra solución? Bueno, yo le diría que tenga paciencia. Nosotros sostenemos que lo peor de la crisis ha quedado atrás, nos alejamos del epicentro, de la crisis cambiaria, ¿no? Y este anuncio, ¿no?, de precios cuidados, que es como una política que viene del kirchnerismo. Uno tiene que ser muy pragmático y las políticas que son valoradas por la población y que sirven las tenemos que mantener independientemente de quién las haya inventado. La política de Kicillof, a mí, a lo que más me recuerda es a Helbard. Helbard hizo un programa de precios cuidados, congeló 300 precios de la canasta básica para bajar la inflación y se fue de gira a China y a los países de Europa del Este a conseguir plata, y cuando no la consiguió y se quedó sin reservas, entregó la llave e inauguró la etapa de 15 años de muy alta inflación de la Argentina. Este anuncio, ¿no?, de precios cuidados, que es como una política que viene del kirchnerismo. Uno tiene que ser muy pragmático y las políticas que son valoradas por la población y que sirven las tenemos que mantener independientemente de quién las haya inventado. La política de Kicillof, a mí, a lo que más me recuerda es a Helbard. Helbard hizo un programa de precios cuidados, congeló 300 precios de la canasta básica para bajar la inflación y se fue de gira a China y a los países de Europa del Este a conseguir plata, y cuando no la consiguió y se quedó sin reservas, entregó la llave e inauguró la etapa de 15 años de muy alta inflación de la Argentina. El primer punto de partida para resolver el problema de inflación es decirnos la verdad. Eso lo hicimos del primer día. Hemos decidido recalibrar nuestras metas de inflación. Planteaban una inflación del 5% en el año 2019 y ese objetivo ha sido trasladado al año 2020, así como el objetivo del 10 ha sido trasladado al año 2019. Para el año 2018, que está por comenzar, nuestra meta de inflación va a ser del 15%, 10% para el 2019 y 5% para el 2020. Proyectamos una inflación punta a punta de 23% en el año próximo, que compara con una estimación de 42% para el año 2018. Y en donde vamos a mantener las metas de inflación, que para este año son de 15%, de 42% para el año 2018. 10% para el año que viene. Proyectamos una inflación punta a punta de 23% en el año próximo. La modificación de las mismas debe ocurrir muy de vez en cuando, es decir, uno tendría que tener como objetivo no modificarlas. Las metas de inflación son una herramienta imprescindible de todo programa económico. Hemos decidido reemplazar el esquema de metas de inflación por una regla.
De aquí, de todo esto, lo más grave que se ha referido a Helvar en los términos en los que lo hacía. Además decía, y después se fue a China y aparecía el recorte del diario muy bueno en la edición Lautaro Maislin, con él viajando a China. Cuánto disparate, ¿eh? Ese fragmento justo lo tomamos de Sobredosis de TV y le agradezco a Javier Alianelli y a Juanma Delgado por los archivos, y también esa promesa de no ir al Fondo Monetario, reírse con el cartel, y él mismo después anuncia que se tuvo que ir de vuelta al Fondo Monetario Internacional. La cantidad de veces que se cambió la meta de inflación fueron como 3 o 4 veces, y en un momento dice las metas de inflación son imprescindibles, después la terminan cambiando por una regla. La verdad que un combinado de contradicciones letal en este editado. Esta es la manifestación más estruendosa de poder de un hombre, porque el personaje está en el gobierno, naturalmente llevado de la mano por el dueño del canal donde él proclamaba no volvamos al fondo, y lo puso de ministro. Está en la fotografía, vamos a poner las fotografías en la columna con su tutor, con el padre de su presencia en este gobierno, para que también sepamos que hasta en eso gravitan, no solamente para quedarse con todo, sino para elegir poner como ministro de Economía a una persona que tenía un programa de televisión en un horario no demasiado significativo, de no alta competencia. Víctor Hugo, y un ex ministro que dice que hay que apostar al peso cuando tiene el 65% de su patrimonio en el exterior.